Yo lo que mejoraría es que ahora la política del ayuntamiento ha prohibido que las bicis circulen por las aceras, entonces por lo menos que pongan carril bici, porque tú tienes que chupar todo el tráfico para ir a 5 minutos de aquí, tienes que ir semáforo, los camiones, autobuses, entonces eso es lo que peor creo que está, que no favorecen la política ecológica de ir en bicicleta. Pues yo la verdad que estoy bastante contento con el tema de infraestructuras. Igual un poquito más, sí que me gustaría un poquito más de oferta cultural a nivel de pequeños conciertos o teatro, pero en general estoy muy contento con la ciudad. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que el Zaragoza en los últimos años ha mejorado bastante en los servicios de atención al ciudadano. Siempre hay cosas que se pueden mejorar, ¿no? La atención más personalizada quizá en las administraciones podría ser. Instalaciones deportivas quizá podrían ser mejoradas también, o espacios de ocio para los niños. Yo creo que hay aspectos que se pueden mejorar, pero bueno, en general la ciudad no está mal, ¿no? Más zonas verdes podría ser también, ¿no? Pero yo creo que ha habido una mejoría importante en los últimos años en la ciudad. Me gustaría, como en todos los sitios, que hubiera mucho menos mangoneo, que hubiera mucha más transparencia y sobre todo que los políticos no nos despreciaran a los ciudadanos. Cuando, me imagino que pasará en todas partes, cuando surge una crítica, lo primero que es el desprecio al ciudadano, como si fuéramos tontos, como si fuéramos ignorantes. Puedo poner un ejemplo. Aquí mismo está el puente de Santiago y a raíz de las obras del tranvía hicieron a la hora de prepararlo, hicieron un diseño que implicaba que uno de los carriles no se podía girar a la izquierda. La concejala responsable de movilidad dijo: ya se acostumbrarán. Al cabo de un tiempo tuvieron que rectificar a hacerlo. Costó el doble, pero esa señora no dijo: perdón, lo siento, porque no nos acostumbramos. Eso es lo que más cambiaría. Estoy de baja por otra circunstancia, ¿no? Pero en mi trabajo, por ejemplo, tengo que andar siempre con autobuses, con tranvías, con autobuses. Y ahora pues salgo de casa y tengo 20 minutos hasta que cojo el tranvía. Y hay veces, o el autobús mejor dicho, ¿no? El tranvía no, que lo tengo más cerca, a unos 20, un cuarto de hora. Cojo me espero en la parada del autobús y resulta que si se acaba de marchar, los 20 minutos que me cuesta ir hasta el autobús, más un cuarto de hora, 10 minutos, un cuarto de hora que me cuesta todo, que ha pasado más de media hora y estoy en el barrio todavía sin salir. Y ahora vete hasta no tienes que ir a trabajar, que estás en la otra punta, que a veces tienes que coger el tranvía y otro autobús más, o un autobús y otro. En fin, sí. Que te quiero decir que hay veces que tienes que salir con una hora de tiempo de casa solamente para ir a un sitio que con el coche vas en 12 minutos o en 13 minutos, ¿entiendes? Vale. Esa es una de las cosas que yo veo, de las que a mí me afectan. Y luego pues ya pues no te podría, no sé, vale, si me das alguna otra idea.